Hola, hola, buenas noches. El tema que nos corresponde esta noche es herencia, pero vamos a hacer un pequeño recorderis de la programación orientada a objetos, como bien decíamos en clases anteriores. La definición, las ventajas de la herencia dentro de la programación orientada a objetos y su jerarquía. Dicho así, recordábamos que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en el concepto de objetos, entidades, encapsulan datos, comportamientos, se estructuran en torno a objetos y las relaciones entre ellos, lo que permite un desarrollo de software más modular, flexible y fácil de mantener. Todo lo vamos a resumir con un pequeño ejemplo que veremos más adelante, donde experimentaremos las ventajas de la herencia, ya que reutilizaremos código, organizaremos las clases por jerarquía y asimismo se facilitará el mantenimiento de nuestro código. Que unas pequeñas líneas de código de pronto no sea tan tedioso, pero cuando veamos que son miles y cientos de archivos dentro de nuestro proyecto, nos daremos cuenta que esta jerarquía es de gran utilidad en el momento de darle soporte, mantenimiento y realizar cambios en la estructura de nuestro código. La jerarquía de clases se refiere a relación entre clases base y las clases derivadas de una jerarquía de clases. Tenemos una clase padre o una superclase que en el ejemplo que vemos en el slide es vehículo, el cual tiene unas características, unas propiedades, un color, un tipo, un año. Luego de tener esa superclase con estas características, podemos crear otra clase que se llame automóvil, que herede de la clase vehículo, que ya en sí ya tiene un color, un año y las demás características que le hayamos dado, que por lógica son muy generales para poderlas usar en un camión. Crear la clase camión que herede de la clase vehículo para traer las mismas características, las mismas propiedades, que solamente con heredar ya puedo hacer uso de ellas. Digamos que siendo honestos, solo con la teoría no podríamos quedarnos. Por eso vamos a hacer uso de las herramientas tecnológicas que instalamos en clases anteriores. En nuestro caso, el entorno de desarrollo Visual Studio 2022. Vamos a crear un proyecto desde cero. Recuerden, crear proyecto. Seleccionamos el lenguaje, lo que nos compete es C Sharp por consola. Aquí vemos que una aplicación por consola que va a correr en distintos sistemas operativos, Windows, macOS, Linux, por consola, C Sharp. Entonces son las características de nuestro proyecto. Siendo intuitivos, vamos a poner un nombre real a nuestro proyecto. Nos acostumbramos a poner ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3 y cuando llega cierta cantidad de flujo de trabajo nos damos cuenta de que ya no sabemos cuál fue el ejemplo o el proyecto donde trabajamos ciertas características. Entonces es bueno darle un nombre con el cual nos acordemos. Ejemplo herencia es un nombre muy acorde, no puede llevar espacios. Entonces por eso hacemos uso de camel case. Déjame en los comentarios qué es camel case. Recuerda que lo vimos en clases anteriores. Aquí nos muestra la ruta donde se va a crear nuestro proyecto. Listo. Siguiente. Seleccionamos la tecnología en que se va a crear nuestro proyecto. En nuestro caso, pues NET 8.0, que es la última versión, LTS, Long Term Support. No te preocupes por la terminología, más adelante ahondaremos en ella. Podrías hacerlo en NET 6, 7, pues, pero es recomendable hacerlo en el último framework que tenga durabilidad. Ok, se está creando nuestro proyecto, se está creando y ya por default nos crea una línea de código que es el famoso Hello World. Vamos a ejecutar para probar de que todo esté yendo bien. Podemos ejecutar por aquí, ejecutar por depurar, iniciar depuración o con F5. Prefiero el F5. En la consola podremos ver que se ejecuta. Se ejecuta la impresión de una línea de código Hello World. Como nos mostró por defecto, programa que se creó nuestro proyecto, como lo podemos ver aquí, ejemplo, herencia. Dentro de nuestro proyecto se creó un archivo llamado program.cs, que refiere a C Sharp, C numeral. Ok, teniendo en cuenta esto, debemos tener una clase que se llame tal cual se llama el archivo program. Vamos a borrar esto. Vamos a crear nuestra clase program que trae
trae un main, que es donde se ejecuta todo lo que yo haga dentro de mi código. Todo lo que yo quiero que se ejecute debe ir aquí. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un console.writeLine, termina en punto y coma, recuerden. Y ahora sí vamos a hacer nuestro hola mundo criollo en español, que el inglés es demasiado importante en este lenguaje de programación porque todas las palabras reservadas son en inglés. El lenguaje se creó en inglés. Déjame en los comentarios el tema de las palabras reservadas que ya habíamos hablado en clases anteriores y te daré un puntico de más para nuestra nota final. Ok, ejecutamos de cualquier manera a ver qué nos imprime. No nos imprimió Hello World, nos imprimió Hello Mundo. El programa no tradujo el idioma. Yo lo traduje y lo hice imprimir. Con eso podemos ver que nuestro programa está corriendo de manera perfecta. Listo. Entonces vámonos a nuestro ejemplo. Vamos a crear una clase animal. Solamente con la palabra reservada class y el nombre que le quiera dar a la clase, que va a ser animal, abriendo y cerrando las llaves. Ya tenemos nuestra clase animal. No tiene absolutamente nada. Si yo borro esta impresión, yo corro el programa, no nos va a mostrar absolutamente nada, porque internamente tenemos que creamos una clase animal, pero que hasta el momento no hace nada. Animal tiene unas propiedades. Vamos adelantemos, por favor. Tiene unas propiedades, unas características. Un animal tiene un nombre, bueno, si es una mascota, tiene una especie, tiene un color, realiza unas acciones, come, duerme, corre, son muy generales para cualquier animal. Entonces vamos a crear la propiedad, la primera propiedad para animal. Vamos a darle un nombre, vamos a tomar de que estamos hablando de animales domésticos. Entonces vamos a crear una propiedad. Nuestro entorno de desarrollo nos permite que con 3 caracteres podamos crear una propiedad. Escribimos prop, le damos tab y él nos crea la propiedad, nos da un tipo de dato y nos da un nombre. Tipos de datos, recuerdan, enteros, numéricos, textos, booleanos, falsos, verdaderos. Déjame en los comentarios, por favor, temas vistos. Nos vamos a detener ahí, pero más adelante los utilizaremos y los reutilizaremos hasta que el concepto quede demasiado claro que ya por default nosotros utilicemos nuestras líneas de código. Estamos hablando de darle un nombre a nuestra mascota. ¿Listo? Int es de tipo entero, los nombres no son números. Entonces, ¿cuál es la palabra reservada que me permite crear una variable de tipo texto? Ok, aquí está. Vamos a crear un método. Perro, ¿qué puede hacer? Puede correr. Entonces creemos un método que se llame correr. Solamente con abrir y cerrar paréntesis, abrir y cerrar llave, ya tenemos un método dentro de nuestra clase. Pero esa clase, este método debe retornar un tipo de valor, sea entero, sea string, temas vistos, hablados en clases anteriores. En este caso no queremos que retorne, entonces ponemos la palabra reservada void. Listo, ya tenemos una clase que tiene una propiedad y tiene un método, o sea, que realiza una acción. Como vemos está en blanco, pero como hablábamos en el main, tenemos que crear algo para poder ver en consola que se está ejecutando el método. En este caso, ¿qué sería? Ponemos el animal está corriendo. Bien, ejecutemos nuestro programa para ver si todo está en completo orden. Como vemos, no hay nada. Oh, ¿qué pasó? Efectivamente, no hay nada, porque en nuestro main no hay nada. Podemos tener cientos de líneas de código, pero si en nuestro main no llamamos las clases ni ejecutamos los métodos que creamos, jamás vamos a poder ver lo que hicimos. Listo, entonces vamos a instanciar, ¿verdad? En el tema de programación orientada a objetos en nuestros inicios, cuando creamos clases, instanciamos objetos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, llamando a la clase, ¿cómo se llama? Que es animal, le vamos a dar un nombre al objeto, nos sugiere un nombre animal, pero no, yo voy a hacer un poco más claro poniendo animal 1, porque puedo crear cientos de animales solamente llamando a la clase animal. Y me sugiere cómo terminar la línea de código. Yo lo acepto, veo que es acorde, es lo que yo quería hacer, con un tab tomo y
me queda instanciada la clase animal en un objeto que se llama animal 1. Encapsulamos todo lo que hay dentro de animal, que es nombre, una propiedad, correr, que es un método, lo encapsulamos dentro del objeto animal. Ya tenemos un animal, ¿cierto? Pero debemos decirle que me ejecute cada método que está dentro de su clase. ¿Cómo podemos verlo? Con el punto nos muestra todos los métodos que podemos ejecutar con ese objeto que él tiene en sí unas características, unos métodos propios que son reservados como equals, getTime, toString. Por ahora no tocaremos esos temas, no los usaremos, porque lo que nos compete es ver el método que acabamos de crear y ahí lo podemos ver, correr. Lo llamamos abriendo y cerrando llaves porque no tiene ningún parámetro, no pasamos ningún parámetro. Entonces, ahora sí, al ejecutar nuestro programa, debe llamar al método correr. ¿Y qué tiene correr? Una impresión que nos muestra en consola, el animal está corriendo. Ok, listo. Hasta el momento no hemos aplicado nada de herencia, nada de lo que nos compete. Creamos una clase, le damos unas propiedades o una propiedad, creamos un método, lo instanciamos, llamamos el método dentro del main que está en la clase que tiene el nombre del archivo. Esto es un recorderis. Ahora, ojo con lo que vamos a ver, que es la herencia. Vamos a crear otra clase que se va a llamar perro. ¿Listo? Tenemos una clase que se llama perro, no tiene absolutamente nada. Si yo ejecuto mi programa, sigue mostrando lo mismo que mostraba anteriormente. En el main se ejecuta algo. Esto es lo que se ejecuta, esto es lo que llama y esto es lo que muestra. Ahora quiero meternos con la clase perro. Perro no tiene nada, pero vamos a decirle que herede la clase animal para que herede esas características. ¿Cómo lo hacemos? Con dos puntos y si damos espacio podemos escribir de qué clase hereda nuestra clase perro. Recuerden que tenemos ya una clase creada que va a ser nuestra clase padre o nuestra superclase. Entonces, con dos puntos yo estoy diciéndole que me herede de la clase animal. En otros lenguajes de programación, en vez de dos puntos es extends. El tema de las palabras reservadas, por eso les digo que es muy importante seguir e interiorizar esos conceptos, tenerlos claros para poder repetir y crear a nuestra necesidad nuestra línea de código. Yo solamente les doy un ejemplo. Ya heredando de la clase animal, yo me vengo para el main. Recordemos, no tenemos absolutamente nada dentro de la clase perro. Solamente le decimos que perro hereda de la superclase animal. Pero en el main ya no voy a hablar de animal, ya voy a instanciar mi clase perro. ¿Cómo lo hago? Llamando a la clase perro, dándole un nombre objeto que me dice que ponga perro, por eso yo le pondré perrito 1, porque puedo crear ya 10, 20 perros solamente instanciándolos y llamando un objeto uno por uno, perrito 1, perrito 2, perrito 3, a cada uno darle un nombre porque tiene hereda de la clase animal y le puedo dar un nombre distinto y le puedo decir que corra. Entonces, ¿cómo instanciamos? El mismo sistema, el mismo entorno de desarrollo nos sugiere, pues lo aceptamos con un tab y a ese objeto que acabamos de crear, veamos que dentro de la clase perro no hay nada, pero si ponemos un punto nos muestra los métodos a los que puede acceder, que sí, get, y toString y también correr. ¿Por qué es esto posible si yo dentro de perro, no, dentro de la clase perro no tengo nada? Hagamos uso de él, a ver si sirve, a ver qué sucede. Corramos. Nos muestra el animal está corriendo. Esto es posible siendo que perro no tiene ni una sola línea de código, pero sí indica que yo soy hijo de animal, mi padre es animal, la clase animal, entonces por ende hereda todas sus características, nombre, todas sus características que sean públicas. Esta característica o esta propiedad es pública, este método es público. Si lo hago privado, entonces ya no podremos acceder a él así de fácil, pero son temas que veremos más adelante. Ok, podemos acceder a la propiedad nombre y podemos acceder al método correr solamente con decir que hereda de él. ¿Esto que nos permite? Que podemos crear más clases. En nuestro caso, queremos un zoológico. Entonces vamos a crear un objeto, una clase perro
una clase gato y una clase conejo. ¿Sí? Todas heredan de la clase animal. Por ende, perro simplemente al heredar de la clase animal, ya le digo que tiene un nombre y que corre. Al instanciar gato, ya le digo que tiene un nombre y que corre. Al instanciar conejo, ya le digo que tengo un nombre y que corre. Todo dentro de la clase men. Esto facilita, volvemos a los conceptos, la reutilización del código, la organización de la jerarquía, porque como vimos, las clases que se derivaban de la clase padre fueron perro, gato, conejo. Entonces tenemos que una superclase, tenemos unas clases derivadas que se acomodan debajo de la superclase y eso nos facilita el mantenimiento y cuando tengamos demasiadas líneas de código, demasiados documentos, archivos C# dentro de nuestro proyecto, podemos ir a la clase determinada, a la padre, a la superclase o a sus derivadas según sea la necesidad. Entonces, espero que con esto haya quedado claro el concepto de la herencia dentro de la programación orientada a objetos, ya que será demasiado importante en el transcurso de nuestra asignatura. Muchas gracias, que tengan un buen día.